Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Arquipampa por la televisión pública pampeana. El programa que te invita a recorrer y conocer distintos espacios y lugares de nuestra provincia de La Pampa. En el día de hoy vamos a conocer y visitar el barrio Río Atuel de la ciudad de Santa Rosa. Soy Beatriz Dillon, soy profesora y licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa y hasta hace poco trabajaba en la universidad, ahora estoy jubilada. Llevamos adelante junto a otras colegas, principalmente la profesora Beatriz Cosio, un trabajo de investigación sobre hábitat y vida cotidiana vinculado a los distintos barrios, en realidad de viviendas sociales, y cómo, digamos, la tipología arquitectónica de estos barrios incidía en la vida cotidiana y en las relaciones comunitarias de las personas. Mi nombre es Héctor Alberto Geramono, llevo 45 años de arquitecto, estudié desde el año 74 al 80, cuando todos los pampeanos nos íbamos a Córdoba, a La Plata, a Buenos Aires. Estaban todas en conflicto en aquel momento y me quedaba solamente ir a Mar del Plata. Mi primer trabajo fue en el barrio Río Atuel. Yo me recibí el 11 de diciembre de 1980 y a la roticería de mi padre iba un subcontratista de la empresa Fontana y Nicastro que estaba haciendo el barrio Río Atuel. Y era muy amigo y dice, cuando te recibas tenés trabajo. Y como muchos decían, vos recibiste después, ¿viste? Después no te dan bolilla, ¿viste? No, este señor cumplió, dice, te recibiste, vení a trabajar conmigo. Y de buena primera me encontré haciendo un trabajo de campo, digamos, de obra, nada de plano, con 80, 100 personas a cargo. Fontana Nicastro era una empresa muy grande de Buenos Aires, que también hizo la Cámara de Diputados de la provincia. En aquel momento, diseñada por Clorindo Testa, digamos. Y nosotros hacíamos ciertos rubros, digamos, de la construcción, porque era una construcción totalmente húmeda. La construcción húmeda siempre utilizó ladrillo, cal, cemento, arena, piedra, hidrófugo y hormigón armado. Nosotros hacíamos revoque fino, azotado hidrófugo, contrapiso, levantábamos pared, digamos, esa era la subcontrata. Después había otros subcontratistas que largaban las estructuras de hormigón hechas, iban adelante nuestro, y nosotros cuando ellos desencofraban, entrábamos nosotros y empezábamos a levantar pared y a hacer revoque. Y después venían los que ponían carpintería, y después venían los que ponían piso, revestimiento, es decir, toda la secuencia de la obra. Me tocó el último año, porque se terminó en el 81, tuvo 3 años de 3 años y en el 81 se terminó. Luego de la creación del FONAVI, el Fondo Nacional de la Vivienda, en el año 72, en el año 78 se lanza este tipo de operatorias que son con un diseño arquitectónico particular. Nosotros, por ese mismo diseño, veníamos viendo en todo el país, porque estos conjuntos habitacionales se resolvieron en todo el país y masivamente, generaban problemas de tipo social que estaban muy vinculados con el diseño arquitectónico, es decir, cómo el diseño de estas viviendas generaban problemas. Entonces, viendo que teníamos 2 de estos tipos de operatoria en Santa Rosa, pero también en General Pico, ¿no? Como el caso del barrio Río Atuel y después del barrio Butaló, decidimos poner el foco, digamos, geográfico de la geografía urbana en el barrio Río Atuel. La definición de barrio es una comunidad, ¿no? En principio ese es el punto clave, un lugar de convivencia donde unas personas conviven y comparten, y hasta comparten no solamente el espacio urbano, sino también un cierto tipo de identidad.
que tiene que ver con ese barrio, ¿no? Por eso los barrios tienen nombre, uno hace referencia a él permanentemente. En este caso, en este tipo de operatorias, quiero decir, como en casi todas las viviendas sociales, los barrios de viviendas sociales, donde el diseño de la vivienda es estandarizado, ¿qué quiere decir? Es decir, todas las viviendas son iguales, por lo tanto, hay que construir, es un proceso muy difícil la construcción, por un lado, de lo que la real definición de barrio, ¿no? Es decir, una comunidad, imaginémonos un grupo de personas que toda junta va a vivir de nuevo a un solo lugar donde no conoce quién es su vecino o cómo van a ser las relaciones, y es necesario empezar a convivir. Es decir, para nosotros barrio tiene una significación sociológica fuerte porque hace a la pertenencia. ¿Y cómo se construye pertenencia cuando el grupo por ahí de personas es bastante grande? Es muy interesante ver toda la historia, digamos, ¿no? Así. Sucesivos gobiernos generaron políticas para erradicar villas, digamos. Y una de las políticas que hubo fue fundada en una ley de Ilía del año 64, que era el Plan de Erradicación de Vivienda de Emergencias, el PB que se llama. Bueno, esa ley, que fue una ley del Congreso, nunca se reglamentó. Después Ilía tuvo un golpe militar, y los militares en el 68 la reglamentaron y entraron a construir barrios masivos. Ahí arrancó todo el tema de los barrios masivos grandes, digamos, para erradicar, qué sé yo, 5.000 habitantes, 20.000, 30.000 habitantes. Bueno, ¿cuál fue uno de los primeros? Uno de los primeros barrios masivos fue el tan famoso Fuerte Apache. Fuerte Apache en realidad se llama Ejército de los Andes. Ese Fuerte Apache fue un antecedente. Es decir, Fuerte Apache, ¿dónde está? En Ciudadela. También se hizo Villa Soldati, Lugano 1, 2 y 3. Y así pueden recorrer la geografía de la Argentina. ¿De dónde venía esto en la historia de la arquitectura moderna? Vamos a ir más atrás todavía. Le Corbusier, uno de los maestros de la arquitectura moderna, francés, ¿no? Y tenía un enfoque socialista y acuñó la palabra, la frase, la máquina de vivir. Para él el edificio era una máquina de vivir. Entonces tenía un cierto enfoque cientificista, digamos, la arquitectura en ese momento, y hace la unité de la ville de Nantes, que es la unidad de habitación de Nantes en años 56, ¿no? Que todavía existe y vive gente y está en buen estado. Era monobloc, eso era un monobloc con las 5 pautas de Le Corbusier, de 18 pisos, y él decía que vos podías vivir en un monoambiente con un entrepiso, digamos, una cosa así, y es lo que más o menos se hizo en Brasilia después que fue un fracaso también, digamos, fue un fracaso porque es una visión muy, muy egoísta de lo que es el pensamiento humano, el sentimiento humano, que necesita sol, verde. En Arquipampa hoy vamos a conocer la construcción del barrio Río Atuel y también la tradición que tiene que ver con este tipo de construcciones a nivel nacional y también internacional. ¿Te imaginaste o te preguntaste si el tipo de vivienda o el tipo de construcción influye en los modos de habitar y de vivir? Hoy en Arquipampa vamos a conocer un poco sobre cómo influye la arquitectura en los modos de vivir y habitar. Este tipo de operatorias, entonces,
consistía en lo que por ahí cotidianamente se conoce como monoblocks, es decir, un único bloque de viviendas dispuestos en tiras, es decir, viviendas multifamiliares, una tira, y viviendas unifamiliares ubicadas a los alrededores del barrio. Esto resuelto en una supermanzana, se llama una única manzana de 5 hectáreas. 455 viviendas en 5 hectáreas, donde lo primero que analizamos nosotros desde la geografía era la densidad barrial, es decir, en principio ver que el índice de ocupación de la vivienda o los departamentos en esa zona era superior a 4 personas por vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Si pensamos nosotros que en el barrio Río Atuel hay departamentos de 1, 2, 3 dormitorios y hay viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, quiere decir que hay una compactación no solamente de la cuestión urbana, de la cuestión de la vivienda, sino también una densidad barrial muy fuerte, que ya sabíamos que eso podía generar conflicto. Además, la cuestión de vivir, la vivienda es una cuestión privadísima. Uno debería tener en una vivienda una privacidad, ¿no? Esto la sabemos también desde la relación sociológica. Cuando hay tanta compactación o densidad barrial, sabemos que en principio se pierde la privacidad dentro y fuera de la vivienda. Hay espacios comunes que obviamente se convierten en espacios que en realidad son para compartir, pero también son lugares, hasta podríamos considerar lugares del miedo, si queremos decir. Escaleras sin iluminación, pasillos, antes había pasarelas que unían los bloques, luego, si nos recordamos un poco la historia, esas pasarelas se sacaron, porque todo eso generaba, ¿no?, una situación de vida, de espacios comunes que era muy complicado. Si bien el barrio tenía plaza, interior, también esa plaza, los pasajes que hay en su interior, se definían, no sé cómo estará actualmente, sus pobladores lo definían como una tierra de nadie. Es decir, lo que era de todos era de nadie, pero precisamente por la gran cantidad de gente que vivía y que vive en esos barrios en muy poco espacio. Bueno, en el barrio Río Atuel se puede ver que hay espacios comunes, hay espacios verdes comunes, pero son espacios muy obligados, podríamos decir, entre comillas. ¿Por qué obligados? Porque vos te estás viendo todos los días con el vecino, que te podés llevar bien o te podés llevar mal, digamos, y después si vas a la placita del barrio, te seguís viendo con el mismo vecino, y entonces llega el momento que estás harto, digamos. Bueno, ese es un enfoque cientificista que decía, además de erradicar viviendas precarias, es decir, la integración social. Pero vos no querés estar integrado siempre. Vos no querés estar todos los días con las mismas personas, con un montón de gente alrededor. No es así el tema. Es decir, las personas tienen su burbuja. Y su privacidad. Su privacidad. Cada persona es una burbuja que interactúa con el exterior, interior, exterior, interior, exterior. Y estamos hablando de que todos estos barrios se generaron en los años 74, 80, es decir, la cuestión es que el gobierno de facto agarró un modelo de barrio, porque del barrio Río Atuel hay varios mellizos y trillizos y cuatrillizos, digamos, en todo el país, digamos, iguales, adquirían las manzanas y iban y plantaban el barrio y no preguntaban si eras pampeano, santiagueño, vivías en Tierra del Fuego, era lo mismo, digamos, era una cosa sistémica, digamos, sistémica. Bueno, eso genera el barrio Río Atuel, es decir, ese enfoque sistemático que además es un fracaso, porque sí, dio techo a gente, son 456 viviendas, 1800 y pico a 4 personas, son como 1800 personas,
tiene un 10% de casas, después los demás son todos monobloc, y después tenía una visión de mucho autoritarismo. ¿Por qué? Porque controlaban, es decir, con las pasarelas te controlaban todo, y vos tenías una concentración de habitantes que vos podías controlar. Y acá tenemos un mellizo en General Pico, en el Malvinas, Argentina. Estos barrios se generaron así, con esa idea de control, de erradicar villas miserias, de integración barrial. El enfoque cientificista, digamos, de la arquitectura, tiene la mitad que es ingeniería, la otra mitad que es espíritu, es decir, tiene razonamiento, pero tiene sentimiento. Por eso nos distinguimos de los ingenieros sin disminuir a nadie, porque nos complementamos perfectamente bien. Hablamos de construcción, pero realmente tener un espacio para una persona determinada se va a sentir bien de una forma, si lo diseñas de una forma y de otra. Entonces estos barrios barrían con todo eso. Acá no había sentimiento de ningún tipo. Acá había que trasladar gente de una villa miseria, en el caso de Buenos Aires, a un barrio nuevo. Estos barrios eran como hacer una máquina para habitar, podríamos decir. No importaba si tenía nieve, si tenía viento, si tenía seca, si tenía agua, no tenía agua, no importaba. Es decir, había un terreno, vamos a ponerle casa, vayan a vivir, no importaba si vivían bien, si vivían mal, si tenían tendedero, todo ese tipo de cosas. Por eso, desde el punto de vista habitacional es un fracaso. Desde el punto de vista físico, de que podés poner una cama y bañarte con agua fría, agua caliente, que en la villa no lo tenía, bueno, sí, hay que reconocerlo que es así. Siempre se lo miró con desconfianza, podríamos decir, por decir una palabra. Nunca convenció a muchos, y no sé si convenció a alguien este sistema. De hecho, se hicieron 2 barrios de esos y después no se hicieron más, porque se podría haber seguido. En el caso de las viviendas sociales, en todos los tipos de barrio, verdaderamente, excepto, podemos dar la excepción de Procrear porque fue otra cosa, y también en el diseño creo que el Procrear demostró que hemos aprendido en diseño de vivienda social. En este caso, digamos, lo que se pretendía resolver era en poco espacio, es decir, en poco solar terreno urbano, es decir, bajar costos en la vivienda. En poco terreno, en poco solar urbano, resolver la mayor cantidad de viviendas posibles. Pensemos, si nosotros nos detenemos a pensar, 455 viviendas en 5 hectáreas, digamos, una compactación urbanística, pero además sumado a esto la calidad de los materiales. El Procrear que se construyó en la avenida Circunvalación, a la altura de la Penal, digamos, bueno, ese tiene locales, bueno, era el mismo sistema, lo que pasa es que este barrio podríamos decir que es de alta densidad porque tiene 4 pisos, es decir, planta baja y 3 pisos, digamos, es de alta densidad. El Procrear es de media densidad, ¿viste? Y de baja densidad sería una casa por terreno, podríamos decir, para ilustrar a la gente, digamos, ¿no es cierto? El Butaló tiene más o menos un 40% de vivienda individual y otro 60% de departamentos. Esa es otra concepción mucho más abierta y evolucionada del pensamiento arquitectónico, podríamos decir. Porque en arquitectura, la vivienda, yo lo nombré anteriormente, la vivienda de mediana densidad, por ejemplo, anda bastante bien. Es la que tiene, por ejemplo, es un terrenito chiquito, pero guarda su individualidad, tiene su patiecito, y si vos te querés integrar, te integrás y salís a la vereda o al espacio general del barrio. Pero si no te querés integrar, tenés tu sitio, para tener la parrilla, para tener el perro, para tener... Es decir, que son las vivencias humanas que tenemos todos. Entonces el barrio Butaló es mucho más humano. Ya dijimos, el diseño arquitectónico totalmente estandarizado. O sea, para poder encontrar a una persona, a una familia, había que hacer un curso más o menos, ¿no? O sea, conocer cuál era el pasaje, cuál era la tira, cuál era el número, cuál era el piso. Después de eso, digamos, la privacidad. Esto es un punto clave de la vivienda, porque la vivienda debería ser un lugar
donde cada uno vive en un contexto de mantener una cierta privacidad. Bueno, aquí no ocurrió. ¿Por qué? Porque la calidad de los materiales de la construcción hacía, como nos decían los testimonios a nosotros, que el que vivía en el medio, ¿no?, tenía todo el tiempo la sensación de que el de arriba, el de abajo, el de un costado y el de otro costado sabía lo que estaba haciendo. Si estaba limpiando, si estaba cantando, si estaba haciendo cualquier cosa. Eso generaba conflictos. Esto generó conflictos, no es que ocurra en el barrio Río Atuel, en toda la Argentina. Entonces ahí vemos cómo el habitar y el diseño arquitectónico tiene una relación, ¿no?, muy grande, sobre todo, vuelvo a decir, cuando la presión social es fuerte. Digamos, hoy la situación es distinta porque tenemos, sobre todo en los departamentos que están en planta baja, aquellos que están cerca, están ocupadas por personas de la tercera edad. Eso se ha hecho muy típico, ¿no?, en el último tiempo, donde, bueno, personas han podido comprar departamentos ahí abajo y ahí viven, hay como una comunidad que tal vez se ha armado. Vamos a conocer algunos de los vecinos que viven aquí en el barrio Río Atuel para saber cómo fue ese momento de entrega de las viviendas en aquel momento y también cómo es hoy en día habitar este espacio. Me llamo Neri Sebastián Torino, estamos en el medio del barrio, pasaje Lecitra, y bueno, acá estamos. Nací acá en el barrio, tengo 18 años, por suerte acá en el barrio. Un día normal, muchos chicos, mucha diversión, no es así como ve el barrio, no es así. Acá hay jugadores, trabajadores, vagos, lo que no, pero acá es un día normal, como siempre. Para mí ya es normal, veo a todos los chicos jugando, ahora van a la escuela, por eso no están. Pero después ya de las 5 ya arranca un día normal, así. Por ahí en el 2015, 2014 ya esto era, no es como ahora. Antes ya no se podía jugar, tenía un cierto horario para jugar, a las 8 ya te tenía que meter adentro porque empezaban los grandes. Pero mi infancia fue bien, jugué a la pelota siempre, crecí, fui a la escuela de acá y acá estoy. Para mí sigue bien el barrio. Algunos están, algunos no, algunos se fueron. Después con los vecinos nos ayudamos entre nosotros, somos todos como familia. Uno no tiene un arroz, se lo pasa al vecino. Y así estamos, si nos ayudamos mejor acá en el barrio. Acá nos ayudamos. ¿Cómo definirías al barrio Atuel? Y que se quede tranquilo, que no es como se imagina. Que acá somos todos humanos, todos humildes y no le hacemos el daño a nadie. Los que vienen son bienvenidos al barrio, así como usted. Y mira, yo hice sexto y séptimo grado acá. Así que ahora tengo 55. Así que en el 80, cuando se entregó el barrio. Que no sé la escuela cuando empezó a funcionar, ya cuando entregaron ahí ya calculo que la escuela arrancó. Yo venía de Córdoba, de Carlos Paz, que bueno, acá tuve que hacer vuelta a sexto, porque bueno, estaba más adelantado, bueno, hice sexto y séptimo acá. Lo que siempre me acuerdo, y lo hablaba recién con Oscar, que no sé, cuando lo entregaron es como que lo veías como el Titanic de largo, porque con lo que no había plantas, digo yo que, por ejemplo, de la manzana mía a la casa de él, que está en la otra manzana, la misma casa, 12 o 11, no sé cuál era de Oscar. Pero se veía que era una cosa, un trecho, pero... Y ahora no, ahora como que lo ves más chiquito. Pero cuando entregaron era una cosa que, aparte, lo que estaban los parques, todo así... Estaba lejos, sí. Sí, porque ya cruzabas acá, donde es ahora la circunvalación, y eran todos campos de fruta, que íbamos a buscar fruta siempre. Era nuestra salida. No había nada. Que nos juntábamos, hacíamos baile para los 24, acá en la tira 34... Ahí en Sergio y Márquez y López, ahí hacíamos baile, en la época que estaba el kiosco de lana ahí. Y siempre se hacían baile con música, todo. Era como más la gente más unida. Pero bueno, claro, es lo que hablamos también, que muchos se fueron también. Pero sí, las juntadas eran re lindas. Carnaval, todo. A eso se fue perdiendo mucho. Y sí, pero en todos lados creo que se ha ido perdiendo esas cosas. Lo que pasa es que la época van cambiando, uno va creciendo y ya es distinto todo. Bien, entregaron muchos barrios, pero como el Atuel, no sé si entregaron barrios así tan... Ya lo que tenían dupli, lo que tenían tira, se veía más... Pienso yo, no sé. Yo estoy viviendo del 83.
que mis chicos eran chicos, que ahora son casados todos. Sí, yo vivo sobre la Sergio López, entre Allan Harden y Márquez, sobre ahí vivo yo. Cuando llegamos recién era todo hermoso, muy lindo. Le decía a Oscar que los chicos míos jugaban hasta la 1 de la mañana ahí en las pasarelas, mi hija con otras amiguitas hacían de modelo, y uno tranquilo. En cambio ahora cambió mucho todo. Se han ido mucha gente que cuando nosotros vivíamos no están más. Hay pocos, somos los que quedamos. Pero lo vivo bien. Yo por lo menos de la parte donde yo vivo estoy bien. Era muy hermoso antes. Antes sí, era un barrio divino. Pero bueno, ya se están yendo muchos, se han ido muchos. Hay mucha gente nueva, mucha gente nueva. Entonces uno va perdiendo un poco. Pero vivo bien. Es lindo el barrio, pero no es el mismo barrio que cuando nosotros vinimos a vivir acá al barrio Riachuelo. En esta oportunidad pudimos conocer el barrio Riachuelo aquí en la ciudad de Santa Rosa. Espero que hayan disfrutado como nosotros de recorrer y conocer nuestra provincia. Te recordamos que nos podés ver por la televisión pública pampeana todos los lunes a partir de las 19:30 horas en vivo, y también podés visitar el canal de YouTube de la televisión pública pampeana. Allí vas a encontrar todos los capítulos de Arquipampa.